Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, son las 5:04 de la mañana. Doy gracias al Señor por eh, darnos un día más, una mañana más para poder compartir con ustedes una palabra. Hoy quiero tratar el tema: el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Y quiero que leamos una porción de la escritura que está en el libro de Job, Job capítulo 5, Job capítulo 5, y vamos a leerlo desde el verso 6, y dice la escritura: porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En algunas otras Biblias dice nace para la desdicha. Hermanos, si hay un texto que muchos seguramente quisieran que no estuviese en la Biblia, es esta porción de la escritura. ¿Cómo puede ser posible que la escritura diga que el hombre nace para vivir aflicción? Si la palabra aflicción no suena nada agradable, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos en un diccionario qué significa la palabra aflicción, encontramos que significa adversidad, significa angustia, significa calamidad, dolor, significa miseria, padecimiento, quebrantamiento, sufrimiento. Esto es lo que significa la palabra aflicción. Abarca muchas cosas y nos cuesta entender este tipo de textos, ¿cierto? Pero están en la escritura. Nosotros leemos las bienaventuranzas ahí en el libro de Mateo capítulo 5, y nosotros nos preguntamos cómo puede ser posible que de los labios del Salvador se escuche: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, ¿cierto? Nos cuesta entender cuando Jesús directamente dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Nos cuesta entender que la escritura diga: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, lo interesante de estas palabras que, por ejemplo, estamos hablando, que Jesús dijo, se las dijo a seguidores, se las dijo a cristianos. Y aquí Jesús claramente eh, dice que el sufrimiento, que la aflicción será inevitable por causa de la justicia. Y claramente dice que este será el costo de aquellos que lo sigan. Así que Jesús aquí, eh, en Mateo 5, muestra la vida de un cristiano, muestra lo que un cristiano padecería si es seguidor de él, de Cristo. Jesús aquí los está preparando para lo que viene por causa de algo tan sencillo como es seguirle, seguirle. Y cuando nosotros seguimos leyendo la escritura, vemos que lo mismo hicieron los apóstoles. Prepararon a los creyentes a esperar sufrimiento.
En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, Hechos 14, verso 22, dice que Pablo y Bernabé fortalecieron los ánimos de los discípulos de Listra, Iconio y Antioquía. Dice la escritura que para que perseveraran en la fe, y les dijo las siguientes palabras, y son palabras interesantes. Les dijo: es necesario, escuche muy bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate que aquí no dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la iglesia, por ejemplo, o entremos a cualquier otro lugar. Dice que entremos en el reino de Dios. Pero aquí hay una palabra que es clave, que es importante que nosotros la entendamos, y es que dice: es necesario. Es necesario. Y cuando hablamos de la palabra necesario y la estudiamos, encontramos que esta palabra significa obligatorio. Es decir, que es obligatorio que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchas aflicciones, entremos. ¿Dónde? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Así que, hermano, no es una opción lo que nos está mostrando aquí la escritura, pasar por aflicción. Y si tú no has pasado por aflicción, seguramente vas a pasar por aflicción, porque es parte del proceso. Es parte de ese proceso. ¿Y para qué? Vuelvo, repito, que es lo que nos dice la escritura. Dice que para entrar en el reino de los cielos. Ahora, Pablo, hablando de lo mismo a su discípulo Timoteo, nosotros lo encontramos ahí en segunda Timoteo capítulo 3, versos 11 y 12. Pablo le dice que todas esas persecuciones que ha pasado, que todas esas persecuciones que ha sufrido, de todas, el Señor lo libró. Y Pablo continúa diciendo, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Qué interesante esta porción de la escritura, porque eh, en otras palabras, lo que Pablo aquí le dice a Timoteo es que así como ellos han sufrido aflicción por causa de Cristo, por ser piadosos, también todos, porque esa es la palabra clave allí, dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a sufrir. Dese cuenta que esta es una aflicción decretada, que viene que viene providencialmente, por providencia de Dios. Eh, Esta es una aflicción que, o un sufrimiento que, como lo dice aquí la escritura, es necesario que lo vivamos. Es necesario. Es cuando sufrimos por Cristo. Y es una forma de sufrimiento eh, que es el mismo sufrimiento que sufrieron los mártires, los discípulos de Cristo, que murieron por Cristo, pero tuvieron algo bastante importante, y es que tuvieron un galardón celestial. Y yo te pregunto, ¿has sufrido por Cristo? No estoy hablando de un sufrimiento, hermano, que viene, o una aflicción moral que viene por causa del pecado. No. Estoy hablando de un sufrimiento que viene cuando somos cristianos, cuando obedecemos a la escritura, cuando somos afligidos no por un comportamiento pecaminoso, sino porque realmente
le estamos siguiendo? Y esa es la pregunta que te hago hoy. ¿Has sufrido por ser cristiano? ¿Te retiraron del trabajo por ser cristiano? ¿Te hacen bullying por ser cristiano? ¿Tus padres te hacen, como decimos aquí en Colombia, la vida imposible por ser cristianos? ¿O te sacaron de casa por ser cristiano? Te pregunto, ¿tu fe te ha llevado a vencer la tentación? ¿Dejaste cosas que en el mundo te gustaban hacer y que no eran buenas por agradar a Dios? Te pregunto, ¿venciste la tentación por agradar a Cristo? Bueno, ¿qué estás dispuesto? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar por Cristo? ¿Qué sacrificarías por agradar a Dios? ¿Saben, amados hermanos, que cuando nosotros vemos la persecución de los primeros 3 siglos después de Cristo, de los cristianos, nos deja ver grandes hombres que dieron su vida por Cristo? Familias enteras que les dijeron, niega a Cristo o se mueren todos. Y el padre de familia ver cómo aquel niño de 7 años tiene su fe en Jesús y los están enterrando vivos y la tierra va llegando hasta el cuello de aquel niño y este niño mira a su padre y le dice, papá, no niegues a Jesús, no niegues a Jesús, no te preocupes, papá, moriré, pero tengo un galardón celestial. Y aquel padre con lágrimas en los ojos ver cómo la tierra va tapando a su hijo y luego a su hija y luego su esposa y finalmente él, y no niegan a Cristo. Eso, hermano, es un sufrimiento que es digna de gloria, ¿no? ¿Saben? Yo te pregunto, ¿se han burlado de ti por predicar de Cristo? Nosotros no vivimos ese tipo de sufrimiento, ese tipo de aflicción como lo vivieron los cristianos de los 3 primeros siglos. Un sufrimiento por Cristo, una persecución muy fuerte. Nosotros vemos la historia de un hombre llamado Policarpo, que era un obispo de Esmirna. Y vemos la historia de este hombre, eh, que fue, se dice que un discípulo del apóstol Juan. Y se dice de él que fue reclamado por una multitud de personas para ser martirizado. Y le dijeron que negara a Cristo diciendo, eh, ¿qué te cuesta solamente decir, Señor emperador? El emperador eres tú, el Señor. Y le decían, ¿qué te cuesta ofrecer un holocausto para salvarte la vida? Y ver que Policarpo se negó, y cuando vieron su firmeza, dice que lo golpearon. Ahora, como Policarpo era de edad avanzada,
Se cuenta que el gobernador le dijo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad. Pero me llaman la atención estas palabras que el hombre dijo. Él dijo, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño. ¿Cómo puedo negar a mi rey si hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Entonces se dice que el gobernador lo amenazó de echarlo al foso de las fieras. Y cuenta la historia que Policarpo contestó sin temor, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. El gobernador le dijo, está bien si no quieres negar tu fe y no le tienes miedo a las fieras, te quemaremos. Una vez más Policarpo responde, este fuego arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero si niego mi fe, ese fuego será por toda la eternidad. Y cuando lo ataron para quemarlo, se dice que él miró al cielo y dijo las siguientes palabras. Soberano Dios, gracias por haberme considerado digno de este momento y digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego que me recibas como una ofrenda. Qué tremendo cuando uno escucha este tipo de historias que fueron reales, ¿cierto? Y, y que esto lo lleve a una reflexión a uno, ¿cierto? Porque fueron hombres que en verdad dieron su vida por Cristo. Ahora, hermanos, saben que cuando nosotros vemos esto que dice la escritura, cuando conocemos un poco de la historia, del sufrimiento de estos hombres, hombres mártires que lo dieron todo, esto nos lleva a analizar nuestra propia vida, a pensar que a veces nosotros creemos que sufrimos cuando se nos cae una uña, ¿cierto? Creemos que a veces sufrimos por cosas tan sencillas. Y la realidad es que nosotros estudiando esto decimos, yo no he sufrido absolutamente nada, no he dado nada por Cristo. No lo he dado, no lo he dado todo. Cristo lo dio todo por nosotros. Muerte de cruz. Y saben que muchas veces las aflicciones de otro nos conduce a orar. Nos conduce quizá a ponernos de rodillas y decir, oro por mi hermano en Cristo. Y nos lleva a analizar nuestra vida y decir, mira, yo quizá no estoy sufriendo lo que este hermano sí está sufriendo, porque está pasando una necesidad muy fuerte, cosa que de pronto yo no lo estoy viviendo y estoy llorando. Esto es muy similar como cuando una persona, dice la escritura, que persiste en pecar. Primera Timoteo capítulo 5 verso 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cierto que a veces cuando uno ve que alguien peca y que está en un periodo de disciplina, cierto que esto nos lleva como a reflexionar nuestra vida y decir, el que crea estar firme, mire que no caiga. Esto me lleva como a reflexionar y por eso dice aquí, repréndelos delante de todos para que los demás también teman.
Hermanos, quizá el sufrimiento sea necesario para que podamos entender quién es el Señor, entender que Él es nuestro Dios, entender que si caen lágrimas por sufrir y sufrir por Cristo, podamos nosotros decir, la corona me está esperando. Qué interesante es nosotros cuando leemos la historia de Job, porque nosotros encontramos un sufrimiento muy fuerte en la vida de Job y durante 41 capítulos de la vida de Job y del libro de Job encontramos un sufrimiento en Job y no entendemos. Pero cuando nosotros leemos Job 42, el verso 2 dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Y dice Job, así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿No es así que a veces nosotros no comprendemos el porqué del sufrimiento? De ese sufrimiento providencial. No lo entendemos. Verso 4. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y mira estas palabras que son interesantes. Dice Job, de oídas te conocía, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendas palabras, ¿cierto? El final de Job fue mejor, dice la escritura. Dice que fue mucho mejor que esa vida de inicio. Amados hermanos, ¿por qué les digo yo esto? Porque cuando tú sufres, cuando tú vives una vida adversa por seguir al Señor, hermanos, no debe preocuparnos. No te preocupes, porque de lo que sí te puedo asegurar es que si tú eres un genuino cristiano, tu vida es un ejemplo aquí en esta tierra. Te lo puedo asegurar. El galardón, el galardón te espera. El galardón te llegará. Así que no te preocupes por este sufrimiento. Quizá tu sufrimiento es una enfermedad. Quizá tu sufrimiento es en tu vida sentimental. Quizá tu sufrimiento es familiar. Quizá tu hogar está desmoronándose, pero tú le sirves al Señor. Tú buscas de Dios. Tú diariamente haces conforme la escritura dice y obedeces a la palabra. No te preocupes. Descansa en el Señor y deja que Él siga obrando en tu vida porque seguramente
lo está haciendo. Y qué bonito es poder entender, hermanos, esta porción de la escritura que, como les dije, no es fácil entenderla. Que el hombre nace para la aflicción. Es lo que nos dice la escritura. Que somos bienaventurados cuando por causa de Cristo nos insultan, nos persiguen, dicen toda clase de mal, mienten, ¿cierto? Muchas veces hay personas que mienten por hacernos mal, por hacer toda clase de mal, como lo dice aquí la escritura. Así que, mis amados, ánimo, adelante. No importa lo que estés viviendo, si Cristo está contigo. No importa lo que los demás digan, no niegues a Cristo. No niegues tu fe. ¿Qué importa lo que los demás digan? Si tú le agradas nada más ni nada menos que al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué importa el qué dirán? Porque muchos son cristianos 007, ¿cierto? Y vuelvo y te repito, no niegues tu fe. No hagas lo que hizo el apóstol Pedro cuando se vio en un momento de crisis. Negó al Señor para después llorar. Amados hermanos, ánimo, que el Señor, Dios Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Gracias por estar allí. Si ves que de pronto esta palabra le sirva a alguien, compártela hoy. Porque son muchos los cristianos que en verdad están sufriendo y no han entendido el por qué. Porque pensamos que ser cristiano es tener una vida color de rosa. Porque quizá hemos escuchado que si yo me vuelvo a Cristo se me arreglan los problemas, y la realidad es que a veces no. Pero como les dije, lo que sí hay seguro es un galardón que en el momento que el Señor lo quiera, llegará a nuestras vidas. Ánimo, el Señor está con ustedes. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo.